Parte 2.5. ¿Dónde se abordan el resto de comprobaciones y medidas que son objeto de control por parte del reglamento? Hasta ahora se ha realizado una introducción a las formulaciones analíticas que se pueden emplear en las comprobaciones implicadas en las perturbaciones por ruidos. En el apartado que sigue se va a introducir cómo proceder para el resto de comprobaciones que son objeto de control por parte del reglamento, así como aquellas otras determinaciones que resultan necesarias para realizar un estudio completo. Entre estas determinaciones tendremos cómo asignar adecuadamente el nivel de presión sonora de actividad y cómo calcular adecuadamente el nivel de aislamiento de las diferentes soluciones constructivas que contienen actividad. Vimos que este nivel de presión sonora, LP, y este valor de aislamiento estaba ya dado en las fórmulas, o se entendía obtenido de forma previa a emplear las fórmulas preoperacionales. Como se ha comentado, el tema 3, para facilitar el seguimiento de las formulaciones que se muestran en el mismo, parte de la premisa de que se conoce tanto el nivel de presión sonora asociado al emisor como el nivel de aislamiento de las diferentes soluciones constructivas que conforman la envolvente local. Pero ambos datos comportan su propia casuística para establecerlos de forma adecuada. A tales efectos, el tema 4 aborda la determinación del nivel de presión sonora asociado al emisor, a la actividad. Todo estudio acústico de actividad debe partir de la determinación de las fuentes emisoras que caracterizan la actividad. Esta determinación podrá venir de la valoración de una fuente aislada o de resultante que se determine a partir de la suma de fuentes aisladas, ubicadas en el interior del local. En el caso de que el reglamento o una ordenanza local establezca valores mínimos, habrá que comparar ambos valores. De una parte, la valoración de fuentes internas y de otra, el valor mínimo asignado por norma, y escoger el nivel más alto de ambos, tomando este valor más desfavorable como el de partida para el resto de comprobaciones. De esta forma podemos tener una actividad, valoraremos sus fuentes interiores y llegamos al cálculo y a la conclusión de que el nivel debido a esas fuentes internas es de 79 decibelios A. Sin embargo, consultada la ordenanza local que fuera aplicable, nos damos cuenta que dado el uso de esa actividad, tiene un nivel asociado mínimo de comprobación por ordenanza que lo establece y lo sitúa en 83 decibelios A. De la comparación de ambos valores tendremos que el valor a emplear en las comprobaciones será el más desfavorable de ambos, en este caso 83 decibelios A. El tema 4 desarrolla las diferentes situaciones que nos podemos encontrar a la hora de evaluar las fuentes internas, así como incluye documentos adjuntos o útiles para estimar su nivel de potencia asociado, a falta de datos propios de los equipos. Por su parte, el tema 5 aborda la determinación precisa de los valores de aislamiento que caracterizan a las diferentes soluciones constructivas de fachadas, forjados, medianeras y particiones interiores. El tema 5 permite determinar de forma adecuada los valores de soluciones constructivas simples y dobles, ya sea a partir de fórmulas analíticas, empleo de documentos reconocidos, catálogos comerciales, etc., sin perjuicio de que estos índices de aislamiento deban o puedan ser comprobados posteriormente mediante ensayos. Así, en los extractos de curso que ofrecemos, que mostramos, vemos a la izquierda la determinación de un valor de índice de aislamiento como es el RA empleando la ley de masas. A la derecha encontramos un cuadro con diferentes indicadores de aislamiento y la posibilidad de localizar los mismos en catálogo. La determinación adecuada del aislamiento de distintos elementos que conforman la envolvente de actividad permitirá demostrar, en primer lugar, que se cumplen los valores máximos de imisión en recintos colindantes y áreas exteriores que determinan las tablas 6 y 7 en las perturbaciones de ruido. En efecto, dado una actividad que tenga al menos 70 decibelios y, por ejemplo, una vivienda superior, para determinar cuál es el valor mínimo de imisión y ver si este es conforme con lo que indica el reglamento, tendremos que determinar el aislamiento del forjado existente, del forjado separador que existe en esa actividad respecto a la vivienda.
Asimismo, si queremos valorar cuál es el nivel de inmisión al exterior que se está produciendo y ver si se cumplen los valores establecidos en la tabla 7, tendremos, como hemos visto en los anteriores ejemplos, que determinar el valor de aislamiento global de la fachada. La determinación de estos valores, de esas soluciones constructivas y cómo calcular de forma adecuada qué aislamiento tienen, se verá en el tema 5. Pero también la determinación de aislamiento está determinada por la tabla 10. Recordemos que en el caso de actividades ruidosas se exige complementariamente a las comprobaciones anteriores, a las comprobaciones de inmisión de tabla 6 y 7, que las soluciones de las que cuenta la actividad cumplan unos mínimos establecidos por la tabla 10, que serán diferentes según los tipos de actividades ruidosas, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, como se vio. De esta forma, si partiéramos, por ejemplo, de una actividad ruidosa tipo 2 con un nivel de presión sonora asociado de 87 decibelios A, que presumiblemente va a provocar emisiones en los recintos superiores de vivienda importantes, aparte de la comprobación de esa emisión, tendremos que comprobar que la solución de forjado presenta unos valores mínimos de aislamiento de sus NTA y de sus A suficientes. Esos valores mínimos estaban recogidos en la tabla 10. Esta comprobación, se insiste, es complementaria a las comprobaciones de la parte superior de la imagen, comprobaciones de emisión. Son comprobaciones de suficiencia de aislamiento que exigirán, pues probablemente, intervenir en esos forjados para dotarlos de trasdosados acústicos. La estimación de los índices de aislamiento de sus NTA y de sus A en distintos elementos constructivos y la forma de alcanzarlos se verá en el tema 5. Aislamiento de soluciones constructivas. En las comprobaciones del cumplimiento de los valores límites establecidos en el reglamento intervienen los índices de aislamiento de las soluciones constructivas. En el tema 5 analizaremos indicadores de aislamiento a ruido aéreo, trabajaremos con índices de reducción acústica denominados R y diferencia de niveles entre recintos denominado T, e indicadores de aislamiento a ruido de impacto, nivel de presión a ruido de impacto denominado L. Los subíndices de estas magnitudes denotan si son valores globales, se empleará la W, si están ponderados, a ruido rosa o a ruido de tráfico, empleándose la notación A o ATR, si están medidos in situ, que incorporarán en la nomenclatura el símbolo de prima, etc. Vamos a calcular el aislamiento acústico de soluciones. Vamos a ir viendo a continuación diferentes tipos. Calcularemos el aislamiento de particiones verticales, ya sean simples de una única hoja o particiones dobles de 2 hojas. Realizaremos el cálculo de aislamiento de particiones simples, empleando la ley de masa, y trabajaremos tanto con indicadores globales como con indicadores por frecuencias. Analizaremos también la mejora de aislamiento que supone incorporar un trasdosado al elemento base. En el caso de particiones dobles, estimaremos el aislamiento de las particiones teniendo en cuenta que su comportamiento acústico depende de diversos factores además de la propia masa de las hojas. Influye la separación entre las hojas y si se incorpora o no un aislamiento en la cámara que las separa. En ambos casos analizaremos también las limitaciones de estas soluciones. Vamos a calcular las frecuencias críticas y frecuencias de resonancia, frecuencias para las cuales se ve reducido el aislamiento de la solución constructiva. Recalcamos también que la diferencia de niveles estandarizada ponderada A entre recintos, la magnitud que se denota como DNTA, es una magnitud que se determina in situ. Podremos calcularla con métodos analíticos siempre estimando las pérdidas que se producen por los flancos. En el tema 5 y en el tema 6 calcularemos también el aislamiento de particiones horizontales, fachadas y cubiertas. El aislamiento a ruido aéreo de los forjados, salvo que estos sean soluciones homogéneas, en cuyo caso podremos utilizar la ley de masa, se tomará del catálogo de elementos constructivos del código técnico. El aislamiento a ruido de impacto de las soluciones horizontales se desarrollará en el tema 6. Vamos a analizar también la mejora de aislamiento que supone incorporar un trasdosado al elemento base.
bien un techo suspendido, un suelo flotante, que van a mejorar el comportamiento de la solución tanto a ruido aéreo como a ruido de impacto. Calcularemos también el aislamiento de fachadas y cubiertas, entendidas estas soluciones como soluciones mixtas. Su cálculo se hace a partir de los valores parciales de superficie y aislamiento de cada uno de los elementos que lo componen, la parte ciega y los huecos. Los temas 6 y 7 están directamente relacionados con el resto de comprobaciones del reglamento, indicando la viabilidad de las comprobaciones analíticas y, cuando éstas no sean aplicables, las actuaciones que se deben seguir en los proyectos de adecuación de locales para dar conformidad a estas comprobaciones. Respecto al control de vibraciones, se actuará de forma distinta según sea la naturaleza y envergadura de las fuentes perturbadoras. En dicho tema 6 se abordarán tanto soluciones para actividades con vibraciones significativas como aquellas menos relevantes. Comenzando por las primeras, abordaremos medidas para locales que generen vibraciones por su elevado nivel de presión sonora, como discotecas, pubs. Medidas para actividades que generen impactos frecuentes significativos. De esta forma se expondrá la ejecución de tradosados acústicos en techo y paredes y la ejecución de suelos flotantes. También se aportarán medidas para el control de vibraciones cuando éstas vienen originadas por la presencia de fuentes aisladas, equipos o instalaciones. Se mostrará la ejecución de encapsulados, bancadas y suelos flotantes, apoyo o suspensiones mediante aisladores o amortiguadores, manguitos flexibles y acoplamientos elásticos. En actividades donde la envergadura de las vibraciones originadas sea relevante, deben diseñarse todo el conjunto de medidas anteriores, desarrolladas y especificadas en el tema 6, que se consideren necesarias, colaborando con la empresa consultora instaladora desde las primeras fases del proyecto. La comprobación analítica no va a resultar viable sin la colaboración de dichas empresas y el empleo de software específico. Adoptando las medidas adecuadas y con una ejecución controlada de las mismas, se pueden obtener los resultados favorables en los ensayos finales. Si la actividad no presenta vibraciones relevantes y sus instalaciones son asimismo poco perturbadoras en materia de vibraciones, de forma general será suficiente con incluir dispositivos sencillos que además se deben describir de forma gráfica en la documentación del estudio. Se utilizan para ello todo tipo de elementos como articuladores o aisladores que se abordarán en el tema 6. Por el contrario, las medidas empiezan a complejizarse cuando el nivel elevado de presión sonora de una actividad o la generación de impactos son las causas de vibraciones molestas. Ello implicará emplear soluciones de adosado, que no deben estar ancladas de forma fija a los elementos sólidos que forman parte del resto de la edificación, a fin de aislar las fuentes perturbadoras. En las actividades con elevado nivel de presión sonora, tendremos que utilizar soluciones de adosado y aisladores que lo independicen de la estructura principal. La adopción de otro tipo de medidas serán necesarias en cualquier actividad cuando la misma pueda contener instalaciones transmisoras de vibraciones significativas. Estas medidas pueden ser aisladores, bancadas de inercia, suelos flotantes, etc. Como se ha comentado, la determinación analítica para el control de vibraciones significativas no es inmediata y a veces incluso inviable sin el empleo de software específico, por lo que debe consultarse con las empresas instaladoras o consultoras. De esta forma, se utilizarán diferentes soluciones constructivas que se abordarán en el tema 6. En las instalaciones con vibraciones significativas emplearemos medidas más severas. Respecto al control de impacto, comporta de nuevo una perturbación cuyo control analítico resulta complejo. El ruido de impacto está asociado a la producción de una perturbación sonora transmitida de forma principal por vía sólida, sin que ello implique necesariamente la percepción de aceleración en el sólido receptor, vibración. Es decir, podremos percibir un ruido sordo, una perturbación, pero no tendremos por qué sentir aceleración en el medio sólido donde nos ubicamos, en el medio sólido del receptor. El control del ruido de impacto, que se realiza exigiendo un aislamiento o reducción de la transmisión por vía estructural, L/NT,
no queda del todo explícita en el decreto del reglamento, especialmente en lo referente al conjunto de situaciones objeto de comprobación y su diferencia de enfoque respecto a CTE de BHR. Por ello, conviene complementar el reglamento con lo expuesto en la guía de aplicación del mismo, elaborada por la Consejería competente. En la imagen de la figura vemos un caso típico de actividad superior a un recinto habitable donde las pisadas, imaginemos un bar, una discoteca o un gimnasio, transmiten ruido de impacto que es posible recogerlo con un sonómetro en el recinto receptor inferior. Tras la consulta conjunta del reglamento con su guía de aplicación, a efectos prácticos podemos concluir que los valores ciertamente más restrictivos que contiene el reglamento frente a HR en lo relativo al impacto están relacionados con la presunción de que la actividad perturbadora se sitúa siempre en posición inferior o adyacente en horizontal al recinto receptor, pero nunca la actividad va a ser superior a un recinto habitable. Por eso decimos que la redacción actual previene que se instalen actividades de esta naturaleza en posición superior al recinto receptor habitable, ya que exige valores que van a ser muy difíciles de justificar. El control analítico de aislamiento obtenido no siempre es inmediato, pero permitiría prescribir soluciones constructivas adecuadas, suelo flotante o, en su defecto, bancada para fuentes aisladas, para las fuentes que provoquen esos impactos, que garantizarían los resultados de ensayo final, siempre siendo aconsejable la colaboración y consulta con la empresa consultora instaladora en función de la naturaleza de la actividad. Por tanto, estamos pensando que la situación tipo que está controlando el reglamento es la que se muestra a la izquierda, en la que la actividad perturbadora está en posición inferior, se origina una serie de impactos y se prescriben las medidas adecuadas para que por vía sólida no se perciban esos ruidos en el recinto receptor. Si por el contrario la actividad está en el recinto superior y debajo tenemos recintos habitables, el cumplir los valores límite de impacto que están prescritos en el reglamento frente a los DHR va a ser muy complicado. En otras palabras, nos está diciendo el reglamento que la posición adecuada para actividades que originen impacto nunca será en posición superior a los recintos habitables. El reglamento carece de un listado, pero en el tema 6 sí se incluye un listado con las actividades que pueden originar impacto y que deberían ejecutar suelo flotante, entre las que nos encontraríamos o bien actividades como gimnasios de aerobí, academias de música, actividades de tipo fabril o comercios, por ejemplo, que dispongan de un activo transporte interno mediante carros de carga y descarga como supermercados de cierto tamaño. También tendremos instalaciones, recintos de instalaciones como determinados grupos de estrógenos, elevadores, compresores de elevada potencia, etc. Comentarios sobre el control de reverberaciones. El reglamento obliga al control de reverberaciones a determinadas actividades y recintos. De esta forma, en los proyectos de actividad que incluyan dichos recintos, aun cuando no fuera de aplicación CTE de BHR, hay que cumplir las exigencias que se señalan en el artículo 33 del reglamento. Para su control analítico podemos recurrir al código, que incluye en el apartado 3.2.2 el denominado método de cálculo general del tiempo de reverberación, con el que es posible prever el tiempo de reverberación de recintos a partir de la superficie y de toda absorción de los acabados del local, en todas las situaciones objeto de control señaladas por el reglamento y con independencia de su volumen. En el tema 6 se expone la formulación implicada y se aportan pautas adecuadas para elección de materiales y bibliografía para justificación de absorciones, así como las limitaciones que se podrían presentar en el empleo de esta formulación. Recordamos que entre esos usos y recintos como las aulas, comedores, salas de conferencia, anticipamos que el cumplimiento de los tiempos de absorción va a venir relacionado con el empleo de materiales de acabado adecuados, por ejemplo, falsos techos con mejor de absorción. Medidas correctoras contempladas en el tema 7. Como complemento a las comprobaciones anteriores expuestas en los temas 3 a 6, en ocasiones hará falta recurrir a soluciones correctoras, dedicados el tema 7 a exponer y desarrollar el cálculo estimativo de las principales: pantallas acústicas, atenuación sonora en campo libre,
silenciadores, rejillas, atenuación sonora, conductos, atenuación sonora en función de su longitud, encapsulamiento de máquinas en locales reverberantes. Todo ello comportará una serie de soluciones de medidas correctoras sobre las cuales se aportarán o bien formulación analítica para poder acoplarlas y calcularlas, o bien indicaciones de catálogos especializados donde podemos encontrar sus valores de utilidad.